Señor presidente, señorías, nunca han hecho falta menos palabras para exponer el estado de la nación. En realidad, para lo importante, basta con mencionar algunas cifras. Hay más de 4 millones de personas en el paro. Este es el estado de la nación. Casi todos habían trabajado antes, lo que significa que ha desaparecido su puesto de trabajo. La mitad de los parados, señor Rodríguez Zapatero, se ha producido en el último año, es decir, desde que usted obtuvo la investidura en esta Cámara. Casi 1 millón de trabajadores llevan buscando empleo entre 6 y 12 meses, lo que significa que a comienzos del año que viene, si no cambia nada, habrá prácticamente 2 millones de parados de larga duración. Hay ya 1,5 millones de parados que no reciben ninguna prestación, que vive del aire o de su familia, si puede, porque hay 1 millón de familias con todos sus miembros en el paro. Y ya son 500.000 los hogares españoles que no disponen de ningún tipo de renta, pensión o subsidio, es decir, que se encuentran en la indigencia más absoluta. Hay más. 2.750.000 personas ya no pueden hacer frente a las deudas contraídas y más de 230.000 empresas han incurrido en morosidad. Este es el estado de la nación y ante estos datos todo lo demás palidece. No quiero emplear calificativos dramáticos, señoría. Los dejo a su sensibilidad. Este es el panorama en el que nos movemos. Estamos en recesión. El Producto Interior Bruto ha caído un 3% en el primer trimestre del año. Es la mayor caída de nuestra historia. El déficit público, de momento, alcanza el 8 y va camino del 10% o más porque su pasmosa administración, cuanto menos ingresa, más y peor gasta. El déficit exterior es el más alto de la OCDE, lo que constituye, con los datos del paro, lo más preocupante de la actual situación. En suma, señorías, recesión, déficit, deuda y un paro galopante. Este es el estado de la nación sin maquillajes y sin aspavientos. Todas las palabras para definir la situación se han quedado cortas. Estamos ante una crisis económica de dimensiones inéditas que empieza a derivar en crisis social gravísima, mientras usted y su Gobierno viven su propia crisis provocada por su ineficacia y la fragilidad de sus respaldos en esta Cámara. Como decía hace un momento, ante este panorama, todo lo demás parece insignificante. No quiero distraer ni su atención ni la mía de lo que es importante. Cada cosa a su tiempo. Señorías, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Cómo se entiende que un país próspero, envidia de muchos, instalado en el superávit, que crecía más que Francia, más que Alemania, más que Italia y que creaba más empleo que todos juntos, pueda desplomarse tan vertiginosamente? ¿Cómo es que a los demás no les ha ocurrido lo mismo? Nuestra tasa de paro, por ejemplo, duplica la de la Unión Europea. Hemos generado en un año más de la mitad de los parados europeos. Antes ocurría lo contrario. ¿No es sorprendente? Es nuestra obligación, señor Rodríguez Zapatero, preguntarnos por qué ha ocurrido esto y ponerle freno de inmediato. Nadie en Europa tiene tantos parados como nosotros, ni tantos jóvenes sin nada que hacer, ni tantas mujeres sin empleo. Es un dudoso honor que debería movernos a todos, y a usted el primero, para eso es el presidente del Gobierno, a la reflexión. ¿Cómo es posible que una crisis financiera que golpea a los países por igual produce en nuestro tejido social y laboral semejante destrozo? Señor Rodríguez Zapatero, usted no es un recién llegado. Lleva 5 años en el Gobierno. Cabe preguntarse qué responsabilidad ha tenido usted en la situación actual, qué previsiones realizó, qué medidas adoptó, qué política económica hizo usted. Mientras la economía española iba acumulando desequilibrios, usted presumía de estar en la Champions League. Si era así, si marchábamos viento en popa, ¿para qué esforzarse, verdad? Mientras en España se iba fraguando nuestra propia crisis
y yo se lo he advertido desde esta tribuna decenas de veces, usted disfrutaba de su optimismo antropológico y no hizo ni una sola reforma, ni en el modelo económico, ni en las relaciones laborales, ni corrigió el fracaso escolar, ni el modelo judicial, ni la competitividad, ni la productividad, ni nada, de nada, de nada, de nada. No quiso resolver ni supo paliar el problema del agua, ni el de la energía, ni el de la unidad de mercado. Palabras muchas, hechos ninguno. Todo lo que estaba pendiente cuando usted llegó al Gobierno seguía pendiente cuando se produjo la crisis. Señorías, ¿acaso llegó todo por sorpresa? Por supuesto que no. La crisis estaba anunciada desde tiempo antes de las elecciones de marzo de 2008. Usted sabía perfectamente lo que se nos venía a todos encima, porque se lo advertía a todo el que entendía algo, incluidos sus aventajados ministros y el batallón de selectos asesores que trabaja para usted, 600, si no me equivoco. Y por si todos ellos no fueran suficientes, estábamos nosotros, con esa perseverancia y esa falta de patriotismo que nos reprocha, advirtiéndole a usted de lo que iba a ocurrir. Señorías, la crisis no fue una sorpresa. Hubo un deliberado y mezquino cálculo electoral, un miedo pavoroso a que los españoles descubrieran la realidad. Silencio, por favor. Sí, señores, a ustedes ya sé que no le importan nada los 4 millones de parados, pero escuchen las recetas que yo voy a darles. El mismo respeto para todos. Hubo un deliberado y mezquino cálculo electoral. Hubo un miedo pavoroso a que los españoles descubrieran la realidad y una campaña sectaria para descalificar a todo el que osara decir la verdad. A usted, señor presidente, le persiguen ahora como fantasmas sus palabras de entonces. Escúchelas. No hay crisis y quien lo diga es un antipatriota. La crisis es una falacia, puro catastrofismo. La desaceleración no será profunda. Prometo crear 2 millones de empleos. ¿Qué fue de todo aquello, señoría? Sino una tremenda mentira con amplificador que le perseguirá siempre. Después de ganar las elecciones empezaron los matices. En la sesión de investidura nos anunció que vendrían tiempos de menor crecimiento y que, atención, escúchese a sí mismo, se crearía menos empleo. La crisis todavía no era crisis, era un paréntesis breve, una turbulencia, una desaceleración, un leve descenso del ritmo. No había crisis, pero ya había paro, y por eso usted en el Comité Federal de su partido y en esta Cámara, en el mes de abril ya dijo aquello tan conocido de que la peor previsión de paro que se espera para los próximos 4 años siempre será mejor que la que tuvo el PP. Profético, señoría, profético. Según usted, encoger el paro del 20 al 11%, que es lo que hizo el PP, es peor que multiplicarlo del 11 al 20%, que es el proceso que usted está a punto de culminar. Pero dejemos eso. Lo importante de verdad es que las cosas iban mal, pero usted se empeñó en verlas bien. Por eso no se justificaba ninguna medida especial y, por supuesto, no la tomó. En septiembre pasado, cuando quiso aparentar que hacía algo, proclamó: la creación de empleo será el mejor termómetro de la evolución de la situación, el parámetro definitivo de la idoneidad de las medidas que estamos poniendo en marcha. En septiembre, usted en esta Cámara. Y a partir de entonces decidió poner su mano en la crisis para mal, porque lo hizo de forma errática, demagógica
y despilfarradora.